Esta mañana, aquí en Radiofrecuencia 808.com, comenzamos con la música característica del programa Tertulia Ciudadana, La Mariposa, interpretada por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, y pegadito a este instrumental fantástico, nos encontramos con esta voz tan particular, ¿no? Es una voz que viene de la raíz. No se me antoja porque lo siento, que no es solamente una voz de garganta, no es una voz trabajada, que sí lo es a su vez. No es una voz que técnicamente sea fenómena en el sentido de que, no digo que no se haya trabajado de forma técnica excelente, que creo que sí que lo tiene, y que Patricia Robaina es muy responsable de su trabajo. Pero me estoy refiriendo a esa sensación que causa el arte de la voz. Y es en este caso muy particular, ¿no? Patricia Robaina, que es compositora, investigadora y docente, nacida en Cerro Largo y vive por allí, que empezó desde muy temprano a conectarse con la música, con el canto. Y a raíz de esa inquietud, de esa beta que ella sintió, fue avanzando y creciendo hasta estos días, ¿no? Hay muchísimas cosas para contar y compartir en el medio. Pero bueno, la hermosa fortuna y felicidad de estar en contacto con Patricia Robaina, después que el sábado pasado habíamos anunciado este contacto, pero que bueno, hubo un inconveniente técnico, pero al fin lo logramos. Salinas Melo, y te damos la bienvenida, Patricia Robaina. ¿Cómo te va? Bueno, un gusto muy grande estar en tu programa, y bueno, que se haya podido dar esta posibilidad de coincidir. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y felicitaciones por el trabajo que estás desarrollando. Yo la introducción que hice allí, a nivel muy personal, ¿no? Es lo que tú me inspiras, ¿cierto? Que se puede compartir o no. Pero yo creo que esta propuesta, ¿no? Este formato de cantar sin estridencias y el mensaje que llega al corazón no es muy frecuente. Por eso es que dice ese hincapié, digamos, para un poco también satisfacerme yo, porque yo quiero compartir con los oyentes Tertulia Ciudadana, que la hacemos entre todos en definitiva, mi punto de vista y mi parecer. Contanos un poquitito quién es Patricia Robaina, cómo ha transitado por este mundo del arte. Bueno, a mí me gusta cantar desde muy niña. También musicalizar cuentos, que viene como medio de la mano. Y como tú decías por ahí, más allá de la forma del canto, siempre estuve más del lado de lo que se dice, y del cómo se dice. Y bueno, la poesía siempre estuvo muy presente. Mi mamá era poeta y siempre tenía la poesía ahí en la vuelta, y jugaba mucho con ponerle música a los versos, pero era un juego. No sabía que después eso iba a ser algo tan importante en mi vida. Y bueno, siempre he andado por esos lugares, más que nada diciendo que cantando, como dices tú. Claro, y contar cantando, por eso digo, yendo a lo que vos decís, ¿no? No es fácil, ¿verdad? Porque generalmente cuando una persona se para en un escenario o queda expuesta en un escenario, ahí aflora el ego, en el buen sentido, ¿no? Todos lo tenemos. Aflora el ego y uno quiere mostrarse. Pero a veces sin tener en cuenta que el protagonista o la protagonista es la canción, es el arte, es la poesía, es la música. Y uno es un transmisor, uno es un eslabón entre el artista o entre la obra y la gente, ¿no?
sí, es una decisión política, ¿no? Frente a la canción. A ver, ¿por qué? Porque es como se dice las cosas también, ¿no? Como uno elige decirlas. Creo que transitar por otro camino tal vez no tiene mucho que ver con este otro. También es como, son como cosas diferentes. Por lo menos yo lo veo, lo siento desde ese lugar. Y después tengo una abuela que le gusta muchísimo la música y siempre tuve una influencia muy grande de algunas cantoras que para mí fueron mis referentes y que también transitan por esos lugares. Como, bueno, vi que hoy va a estar Diane de Noa, para mí es una referente muy grande. Vera Sierra. Esos lugares son los que me parecen bonitos para decir las cosas que uno va sintiendo. Yo creo que también es una cuestión de comunicación y hay gente que se comunica de otra forma, ¿no? Y bueno, es una elección. Sí, no es que no sea legítimo, lo aclaro, pero yo por ejemplo el hecho de estar allí con una guitarra o dos o un soporte musical no muy fuerte, no muy presente, ¿no? De eso tiene que ser al mismo tono o al mismo nivel que la voz, ¿no? O un poquitito más abajo cuando tú cantás y un poquitito más arriba sube un poquito el volumen cuando es un pasaje instrumental. Pero digamos, ¿cómo es la receptividad que vos tenés en un escenario chico que es mucho más cercano a la gente? Y es un formato que es perfecto para eso, la propuesta tuya. Y otra es un escenario, yo qué sé, de 500 personas, 1000 personas o lo que fuera, ¿no? ¿Es que eso cambia en algo, Patricia? Bueno, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de hacer así escenarios grandes, así que no te podría decir. Ya es como que también la música que sale, como desde ese lugar, como dices tú, desde un lugar más íntimo, más personal. Bueno, eso lleva a que se dé también la presentación en lugares que de pronto son más adecuados para tener esa intimidad, ¿no? con el otro, con la persona que está ahí, que sí que creo que va de la mano, porque es algo así muy, muy intimista, ¿no? Y a veces solo guitarra y voz, por ejemplo. Incluso también podrías no tener guitarra y tener otras herramientas, que son cosas que me vengo cuestionando últimamente también, de que lo dicho va por otro lado, ¿no? ¿Cómo es eso de ponerle música a las poesías? Que mencionabas hace un ratito que desde chiquita ya tenías ese interés. Es algo que yo lo hacía de una forma muy lúdica. Bueno, es muy, sí, y es contradictorio porque es inconsciente, pero también era consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, yo soy de la época donde no existía internet, ¿no? En mi casa yo soy la mayor de 8 hermanos, como te decía antes, de una mamá poeta, y en mi casa siempre estaban al alcance de todos, bueno, los libros, los libretones, los lápices, y bueno, como que también no te quedaba otro que jugar a eso, ¿no? No sé, me acuerdo de pasar veranos enteros, como transcribiendo libros de poesía de Neruda, de Elmira Agustini, armaba los cuadernos, andaba por el barrio, un almacén y venía, no sé, capaz que a nadie le importaba, pero para mí era algo natural, ¿viste? La letra, la corrección, y bueno, de ahí me vino como eso de musicalizar, porque me gustaba muchísimo la música, me gustaba cantar, y no tenía instrumentos, entonces para recordar las melodías que me venían, empezaba como a armar una especie de la cosa que yo, pentagrama inventado, para recordar las melodías, hasta que después pude empezar como a estudiar un poco, por suerte, pero tuve un camino que me llevó también a esa parte creativa por
porque en mi casa había muchas herramientas con la parte de escribir, pero con la música no, ¿viste? No habían como instrumentos así a la vuelta. Entonces, bueno, fue algo que creo que eso de alguna forma capaz que me ayudó un poco a esa creación de melodías, ¿no? No sé, es medio raro, pero bueno. No, o sea que ya desde la pancita, desde el antes de nacer, ya estabas destinada a conectarte con el arte, ¿no? Con la música y a seguir el camino ascendente que estás haciendo. Tenés 4 discos grabados con 4 álbumes, ¿no? Sí, 4, sí. Hoy empezábamos el programa Tertulia Ciudadana con Muchacha Negra. Contanos un poquito de este tema, Patricia. Bueno, esos son dos poesías de Virginia, que yo mezclé así como un juego. Si bien no rompí la estructura total de ninguna, bueno, de hecho ninguna parte de su estructura, pero me di cuenta que había una continuidad en el hilo de lo que se planteaba, en semblanza. Y bueno, me llamó la atención que es un relato de una mujer que habla a otra mujer, ¿no? Y bueno, yo también tengo como un trabajo de rescate con las mujeres y toda esa cuestión con el feminismo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención encontrar un poema escrito así por una mujer y que, bueno, todo lo que es Virginia, ¿no? Pero eso, me pareció un poema de una sensualidad sublime y quise como de una forma muy atrevida poder, bueno, ver qué salía con eso. A ver, contanos, ¿quién es Virginia? Virginia fue la primera poeta afro que editó un libro en Latinoamérica. Ella era uruguaya, pero bueno, acá en Uruguay no se conoce mucho su obra. Sin embargo, ella fue contemporánea de Juana de Barburú, admirada por Nicolás Guillén, Gabriela Mistral. Bueno, ella tuvo una amistad con Nicolás Guillén, que cuando viene a Uruguay va a la casa de Virginia, es recibido por Virginia. Virginia lo acompaña a algunos lugares que Nicolás Guillén visita acá en Uruguay. Y cuando Nicolás Guillén regresa, escribe un libro dedicado a una persona que Virginia decía que era su tío, que es Claudio Brindis de Salas, que fue un violinista, que también fue un violinista afro muy reconocido a nivel mundial y muy querido en Cuba, al punto de que la orquesta como el Sodre de acá en Uruguay, en Cuba se llama Orquesta Brindis de Salas. Y bueno, pero en Uruguay siempre se negó como ese parentesco de Virginia con Claudio, que ella sostenía y que se ve que hablando entre sus amigos era algo que a ella le dolía y que lo manifestaba. Y bueno, ahora estoy tratando de conseguir ese libro de Guillén, que acá en Uruguay no está. Pero bueno, hay otras cosas que hay atrás de su vida, más allá de su obra, que es muy interesante, más allá de un trabajo de musicalizaciones, un trabajo bastante histórico, ¿no? Con su obra, porque, bueno, en mucho tiempo se dijo que la obra ella no la había escrito, sino que la había escrito otra persona, hasta que vino un investigador norteamericano y dijo que eso era imposible, porque la persona que decía que era el autor de su obra en realidad le había hecho el prólogo a su primer libro. Pasa que esa primera edición prácticamente desapareció y hay muy poquitos ejemplares como para poder comprobar eso, pero por suerte aparecieron algunos ejemplares más y eso se pudo comprobar. Ella editó 2 libros, que es Pregón de Marimorena y 100 cárceles de amor, y Pregón de Marimorena es el libro del cual algunos poemas musicalicé y que edité hace muy poco tiempo con la ayuda de muchísimos compañeras y compañeros que se sumaron a este trabajo, que también se pusieron el corazón ahí de Virginia para poder también hacer este rescate
de su poesía, más allá de la música. Virginia Y vivía... bueno, Virginia es un montón de cosas. Virginia vivía por ahí, vivía en Cerro Largo. ¿De dónde era oriunda? ¿Tú sabes? Virginia vivía en Montevideo, vivía en 8 de octubre, ahí donde está el hospital militar. Ahí. Era vecina de Juana de Barburú. Eran amigas y vecinas. Fueron contemporáneas, de verdad. Virginia venía a Melo, sí. Curiosamente, después que musicalizó su obra, me encuentro con que Virginia tenía un vínculo muy grande con Melo, gracias a una entrevista que le hice a su hija, Unget, que bueno, pude encontrarla después de mucho tiempo, de estar averiguando dónde podía encontrar algún familiar de Virginia, si es que existía, ¿no? Y bueno, ahí me enteré que ella venía a Melo a ayudar a un grupo de trabajadoras domésticas que fundaron el primer diario de cultura afrodescendiente del Uruguay, que fue un diario de lucha, de resistencia muy grande, del que tampoco la gente tiene mucho conocimiento, que se llamaba Acción. Y bueno, eso fue también, dio pie a que se instalara una lucha afrodescendiente a nivel país, que bueno, tuvo sus vínculos con otros lugares. Y Virginia formó parte de eso, como formó parte también del Partido Autóctono Negro, que fue el primer partido afrodescendiente del Uruguay, en donde, bueno, ella no pudo votar, porque las mujeres negras no votaban, no podían votar, ¿no? Pero sí pudo llegar a fundar ese partido. Bueno, fue una luchadora política, ¿no? Muy grande también. ¿Y cómo se te ocurre, cómo surge este interés? ¿Cuál es la puntita de la madeja, Virginia? ¿Cómo surge este trabajo, digamos, y este interés por la obra de Virginia? ¿Cómo la descubrís, digamos, no? Sí. Yo siempre estoy leyendo poesía y cuando leí su nombre, un día X, vi a alguien en Facebook compartió una foto de un pintor uruguayo, que la foto decía, de hecho esa foto nunca más la vi ni la encontré. La foto decía el pintor X al lado de la poeta uruguaya Virginia Brindis de Salas. Probablemente eso haya sido cuando vino Nicolás Guillén, que ese pintor termina pintando a Claudio Brindis de Salas, y Virginia y ese pintor le regalan a Nicolás Guillén ese cuadro, que Nicolás Guillén se lo lleva. Y bueno, al lado decía la poeta Virginia Brindis de Salas, y ahí fui y la busqué. Y enseguida di con Pregón de Mari Morena, y me impactó muchísimo la forma de escribir que tenía y la denuncia que hacía con respecto a todos los trabajadores de la prensa, o sea, el reclamo que hacían en su momento, y era el hilo conductor. Pregón de Mari Morena es una canillita, mujer, que denuncia a la prensa y a los políticos de 1940. El libro está dividido en 4 partes, está pregones, baladas, cantos. Eso también me llamó mucho la atención. Vi que escribía música, que escribía tangos. Me encontré con una poeta uruguaya que escribía tangos. Y bueno, me encantó. Yo también estaba ya con toda esa búsqueda, con la milonga, con el tango, con la música acá de la frontera, que siempre trato de que esté también presente y de seguir como en esa búsqueda. Y en realidad ahí me vino la música leyendo, y pasé todo el día musicalizando muchas canciones, porque varias de las canciones que están en el disco las musicalicé el mismo día. Y después seguí trabajando en eso y descubriendo quién era ella. O sea que ahí te surgió, digamos, la beta de investigadora, de alguna manera. Bueno, yo antes de Virginia, en realidad, hice un trabajo que musicalicé a Teresita Casardé, que era una poeta y titiritera melense, que bueno, ella fue destituida en la dictadura y se puso a hacer títeres por todas las escuelas de forma honoraria. Fue una gran poeta para las infancias, que falleció sin que su obra sea reconocida. Y ahí hice también un trabajo que vino por ese lado, y edité ese disco que es Cancionero de Juguete.
que ese disco sí es entero con la obra de Teresita Casarre, y lo de Virginia es posterior. Vos sabés que el nombre Brindis de Salas también lo tenían la agrupación que integraba Lágrima Ríos, y yo supe por Paco Bude que tú estuviste en contacto con él, y bueno, ahí surgió una conversación bastante linda. Bueno, un saludo a Paco si llega a estar escuchando, que a veces me llama y me pregunta si ya hemos hablado. Cuando estuve buscando a Virginia, que en realidad lo hice por saber de la vida de ella, más allá de llegar a una investigación concreta, porque para mí ya el disco también es parte de eso, como rescatar su musicalidad, su poesía, porque yo creo que ella también andaba por esos lugares. Y sí, obviamente que me llamó mucho la atención que existiera un grupo que se llamara así y que además tuviera Lágrima Ríos, ¿no? Y ahí, bueno, busqué a Paco, más bien él me buscó a mí porque escuchó una entrevista y no sé cómo dio conmigo, pero buscó en la guía telefónica, creo, a algunos parientes de acá de Melo, y llamaron a mis tíos y ahí hice contacto con Paco, y ahí, bueno, fui a la casa, pero no, ellos en realidad le pusieron ese nombre en honor a Claudio Brindis de Salas, al violinista cubano, que es el que sería el supuesto tío de Virginia, ¿no? Claro, ¿cómo están el ADN? No se puede negar, ¿no? Digo, porque más allá de todas las cosas, vos te das cuenta que el tío que falleció en la Argentina... Todo coincide, ¿no? Todo coincide, sí. El tío falleció en la Argentina, cubano, falleció en la Argentina, incluso falleció en situación de calle, como un indigente aparentemente, porque cuando lo encuentran, capaz que ya sabes la historia, cuando lo encuentran en la calle, el hombre tenía una boleta de empeño de su violín, un Stradivarius creo que era, y el nombre decía, bueno, Brindis de Salas, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de quién era. De hecho, por eso he estado en comunicación con Guillermo Pellegrino, que me pasó un contacto con Jorge Basilago, que es otro investigador que justo está investigando a Claudio Brindis de... Hola. Se cortó la comunicación aparentemente. Hola, ¿me escuchás, Patricia? Hola. ¿Me escuchás? Pará. Sí, te escucho. No, pensé que se había cortado la comunicación. Que capaz que sí, se cortó. Fue un instante. ¿Qué me contabas? Que de Guillermo Pellegrino y que di con unas partituras, sí. Ahí di con unas partituras de Claudio Brindis de Salas inéditas. Mirá, qué bueno. Sí. Así que ahí surge ahí, otra beta tan linda para investigar. Otra cosa, ¿viste? Y para trabajar, ¿no? Porque imagínate vos que estamos rescatando cosas de que, no sé, pero de los años 20, 30 o 40 quizá, no sé, no tengo fecha. Pero de un artista de culto, ¿no? Un artista de primerísimo nivel, ignorado o ninguneado o maltratado por la sociedad, o vaya a saber por qué cosa este hombre falleció en esas condiciones, ¿no? Siendo, creo que le decían el Paganini negro. Sí, exacto. Así que... y otra coincidencia muy, muy grande que hay, que fue enterrado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, que es el mismo lugar en donde está Virginia. ¿Y por qué Virginia fue a dar ahí? Porque Virginia fallece en Buenos Aires. Virginia empezó a ir a Buenos Aires, yo supongo que por cuestiones políticas, porque en ese momento fue todo lo que tuvo que ver con Eva Perón, con quien probablemente ella tuvo vínculo también. Entonces fue varias veces a Buenos Aires, no solo una vez, y bueno, falleció muy, muy joven ahí mismo en Buenos Aires, y nunca se hizo el traslado de su cuerpo. La familia tampoco quiere que se haga. Ajá, o sea que está en el cerquita o próximo a donde está sepultado su tío. Sí, de todas formas ahora él está en Cuba, porque ya hace muchos años Cuba hizo sí, la repatriación, ¿no? Uh-huh. Sí.
Tu trabajo de docente, Virginia, perdón, Patricia, ¿cómo es? Contanos un poquito. Bueno, yo ahora en este momento estoy trabajando, yo doy, bueno, talleres de música y teatro. Trabajo siempre en contexto crítico, digamos. Ahora estoy trabajando en la cárcel de acá de Melo y trabajo también crear historias, crear música y cuentos. Siempre ando por esos lugares. Trabajar en refugios. Mi trabajo como docente siempre anda por ahí. O sea que tu beta también... un trabajo que... Tu beta también pasa por lo social, por lo comunitario, ¿no? Obviamente. Sí. Por lo político. Uh-huh. Sí, exactamente. Aquí pregunta un oyente el apellido, si lo sabés, el apellido de Virginia, ya lo dijimos, Sí. Brindis de Salas, y en qué año Sí. nació y falleció. ¿Vos tenés este dato? Uh-huh. Sí, nació en 1908 y murió en 1954. Mira, ya que mencionaste más temprano a Unguet, ¿Unguet vive? Sí, sí vive. ¿Dónde? De hecho, la he ido a visitar. Hace muy poquito tiempo la fui a visitar para llevarle el disco. Qué bueno. Ella vive en Montevideo. Bueno, vive en una calle que se llama Zumfelde. Sí, No quiero dar muchos datos, pero Zumfelde justamente fue muy amigo también bueno, la hija de él, de Virginia, los parientes de él. Tuvo mucho vínculo con ella. Bueno, mira, vamos a compartir esta composición tuya en la música. ¿La letra de quién es? ¿Tuya también? No sé cuál canción dices tú. ¿Unguet? Ah, sí, la letra es de Virginia. Ah, y bien. la música es la música Licesi. Buenísimo. Ahí está Unguet, Patricia Robaina, aquí en Tertulia Ciudadana, desde Radio Frecuencia 808.com de Salinas.